Hey, ¿qué tal, hobby fans? Mirad que tenemos hoy en el canal, nada más y nada menos que el Traxxas TRX4 Sport en su versión High Trail Edition. Vamos a verlo a fondo juntos y recordad que ahí abajo os dejo un enlace de compra a la tienda de Model Spain, que son quienes nos han dejado esta unidad para que podáis verla al detalle. ¡Comenzamos! Bueno, pues lo primero que vamos a ver es la caja, cómo viene el coche empaquetado. Así lo veis en color azul, que es el mismo que vamos a nosotros a ver, el mismo color. Vemos detalles como por ejemplo la rueda, que es distinta, la altura libre al suelo, que es lo más destacable de este modelo, que también cambia. Tenemos la jaula trasera con los accesorios, que esto nos viene en el básico. Y por la parte delantera vemos también que tenemos los grupos ópticos preparados para poner las luces. Eso es básicamente lo más relevante, veremos el detalle, pero ya podéis ver ahí en la primera imagen lo que cambia. Veis el logo de Traxxas TRX4 Sport, High Trail Edition, aquí está el de Traxxas realmente, y la altura que realmente cambia, y podéis ver el normal y el High Trail como queda de diferencia de altura. Vamos a girarlo, y por esta parte de aquí, lo que vemos en la caja es la versión roja, que no es la que vamos a ver en este caso, pero que viene aquí en la caja, por supuesto, y vemos también pues esto, que nos trae, igual que por una parte trae lo que es las planchas, por el otro lado trae lo que es los tanques. Vemos que nos trae retrovisores, vemos la llanta en este caso como que es roja, en fin, vemos los detalles de este lado. Seguimos girando, vamos a darle la vuelta completa, porque aquí sí que vemos más. Aquí podéis ver pues la versión en roja, como exactamente igual, la misma presentación que en el otro lado que hemos visto que ponía el color azul. Aquí tenemos la versión en color rojo. Podemos denotar lo mismo, pues la llanta personalizada, en este caso la jaula trasera con los accesorios, tenemos por este lado el snorkel, la altura libre al suelo, que es lo más considerable y destacable. Vemos la imagen anterior que hemos visto comparando las alturas, y bueno, aquí tenemos una pegatina de que es una versión de demostración. Bueno, esto es habitual en todos los Traxxas. Aquí nos habla de lo que es los materiales, de la construcción, de la construcción del modelo. Vemos también el tema del servo. El servo de Traxxas suele ser bastante limitado en fuerza, pero bueno, viene Metal Gear, es decir, que viene metálico. Para, bueno, algunos al inicio, los primeros eran de plástico. Aquí tenemos el sistema de los pórticos, que en este caso hace alusión lo que es al sistema del torque twist, que no tiene torque twist, pero bueno, lo que estamos viendo en imagen es propiamente el pórtico. Pero bueno, en sí el pórtico elimina este efecto. Aquí vemos la llanta, que es una llanta de 2.2. No es 1.9, sino que es más grande, como suele ser habitual en los High Trail. Y es la Canyon Trail lo que nos trae, lo que es el neumático, es el Canyon Trail habitual, que mejora con los primeros usos. Aún así de serie ya van bastante bien y son de los mejores de series RTR, como digo, que hay, que siempre lo comento. Vamos a seguir avanzando un poquito y acercamos la caja por aquí para que veamos mejor todo. Aquí vemos, por ejemplo, que el sistema es waterproof. Tenemos lo que es el receptor de la emisora, la TQ, es waterproof, como os digo. Aquí tenéis los pasos de rueda que viene preparado, ahora vais a ver, para lo que es luces y todo. El tema de lo que es el chasis, evidentemente, es las dos vigas metálicas tradicionales de Traxxas, de muy buena calidad y de metal, obviamente. Aquí, otro detalle más importante, y es lo que es la geometría y bueno, también vemos un poquito del espacio que tenemos libre. Por este lado vemos el ángulo de ataque, el ángulo de entrada, que en este caso es 63 grados, es un ángulo muy bueno, se ve aumentado gracias a la altura en este caso. Por aquí vemos los GTS, los amortiguadores habituales de Traxxas, obviamente de aceite, y son también de muy buena calidad, de muy buen rendimiento. La electrónica, recurrimos una vez más al XL5, el habitual variador de Traxxas para motores Brushet, y es de hasta 3S. Vemos también el sistema de los links, que evidentemente pues tenemos las bolas, como ahí bien indica, en metal. Si vamos a esta parte de aquí, vamos a ver lo que es un poquito la historia, un poquito de información sobre el High Trail Edition. Vemos el modelo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos el sistema de anclaje. Que esto es una cosa también a destacar en esta versión, que sí que cambia también con respecto al normal, al TRX4 normal, y es que ya en este nos incluye los montantes de última generación, que son de clips internos, solamente tiene que darle la presión y no tiene ningún clip metálico ni exterior ni interior, así que es muy cómodo de poner y quitar. Y en la última imagen que tenemos justo aquí, lo que vemos es el chasis, vemos las dimensiones, lo que es el ángulo
de giro, que en este caso son 45 grados habitualmente. Vemos aquí la configuración completa del chasis, la distancia entre ejes, que es 312, o sea, bueno, 313, el tamaño total, como hemos dicho arriba, la altura, el motor, la posición de todo, como está ahí puesto. Y esto es básicamente lo que vemos en este lado de la caja. Y aquí es que tenemos la información de, bueno, pues, tanto lo que es los dos colores, como la información de lo que es la caja, de lo que contiene la caja. Aquí está en español. El contenido de la caja lo tenemos en este lado de aquí. Y por este otro lado de aquí lo que vemos es el modelo en color azul directamente, que no tiene mucho más que decir. Modelo color azul y poco más. Esto es todo lo que nos muestra la caja. Y una vez visto el detalle de la caja por el exterior, vamos a proceder con el unboxing. Esta llave mágica. Perfecto. Bien, ya tenemos todo fuera, vemos el coche que se ve majestuoso, se ve muy bonito. Es un azul, diría yo, distinto al TRX4 convencional. Cuando quitemos el fill, vamos a verlo mejor, pero parece distinto el color. Tenemos la emisora y tenemos, como siempre, el manual. Vemos el detalle. La emisora es la habitual de Traxxas, en este caso no es la TQI, es la TQ, porque no tenemos ni bloqueo de diferenciales aquí, ni aquí tampoco tenemos lo que es el cambio de velocidad. Tampoco tenemos la perilla multifunción. Sigue siendo de la misma calidad mecánica, volante de buena calidad con recubrimiento de espuma, con este color de llanta cromada oscura, muy buen tacto. Un gatillo también con un tacto también muy bueno, la verdad es que fabuloso como siempre en Traxxas. La parte inferior, aquí lo tenéis todo. Tenemos aquí lo que es el trimaje de la dirección para poner a punto lo que es trimar el servo de la dirección. Aquí tenemos el botón de set y el LED de encendido y apagado, y que se pondrá en color verde cuando esté funcionando y en rojo cuando le quede poca batería. Aquí encendemos y apagamos la emisora. Vamos a hacerlo para que lo veáis. ¿Veis? Aquí está encendida, aquí está apagada. Y luego, si nos vamos a la parte de abajo y le abrimos el compartimento de las baterías, vamos a ver que tenemos para poner 4 baterías AA. Así que bueno, es la emisora de Traxxas, es habitual. Por este lado tenemos lo que es la hoja de stickers y manual. Veis el manual de instrucciones del modelo. No vamos a abrir la bolsa porque ya sabéis cómo es, y este se vuelve a Model Spain. Así que bueno, este es el manual. Vamos a ponerlo así para que podáis verlo un poquito mejor. Este es el manual del modelo, del coche, que se ve fantástico. Por aquí detrás tenemos, como hemos dicho, las pegatinas, los stickers, para poder poner, por ejemplo, aquí en los guardabarros, en los fenders, podemos poner estos que son curvos. En fin, pues para eso más o menos es lo que nos trae. También nos trae pegatinas de Traxxas en el interior, que aquí no se ven, pero están ahí. Las herramientas habituales, la llave de rueda metálica y las de Allen, también que nos incluyen, en este caso, 3 llaves de Allen, si no me equivoco, sí, correcto, 3 llaves. Así que esto es lo que nos trae el contenido de la bolsa. También estará ahí dentro la hoja de garantía y el despiece de todo el modelo. Y después de haber visto los detalles como es la emisora y el manual con todas las piezas y todos los stickers, es momento de que pasemos a ver el propio modelo, que aquí lo tenéis y que creo que merece la pena decirle mínimo wow. Es muy bonito y vamos a proceder a quitarle los plásticos, es el momentazo. Fuera Phil, y ahí tenéis lo que es la carrocería en todo su esplendor, con todo lujo de detalles, cómo se ve este Traxxas TRX4 Sport High Trail Edition. Vamos a verlo y acercarlo un poquito a la cámara para que empecéis a haceros una idea más gráfica de cómo es este coche, porque es que merece mucho la pena verlo al detalle. Mirad la parte posterior, que tenemos aquí todo esto, la decoración, está genial, la verdad es que sí. Vamos a seguir girándolo, que pesa un poco. Vemos por este lado ya detalles como por ejemplo el Norque. Está muy bien, mirad qué ruedas tiene. Este modelo tiene una pinta espectacular. Vamos a verlo a fondo por el exterior también para que os hagáis una idea más gráfica. Y aquí tenéis el TRX4 Sport High Trail Edition al detalle en el color azul, muy bonito como se ve. Vemos las ruedas, que son las Canyon Trail, las 2.2, ahí tenéis el tamaño. Son en azul el aro de la rueda. Tenemos una llanta para este modelo específica. Aquí tenéis el dibujo de la rueda.
que es la Canyon Trail, como digo de siempre. Estas ruedas son unas ruedas de muy buena calidad, de muy buen agarre, evidentemente con recubrimiento de espuma. Son llantas pegadas, no son bedlock, obviamente. Por aquí vemos que tiene un snorkel, que tenemos también lo que es un retrovisor, pero con pegatina que no refleja. Vemos también aquí el TRX4 Sport High Trail. La maneta, que se me pasa, la manetita de la puerta, que no es, obviamente, es pegatina. Igual que las ventanillas son pegatina. Bajamos hacia atrás, vemos aquí TRX4, la rueda trasera. Y ahora vamos a ver un poquito los detalles que tenemos detrás, en esta jaula tan bonita. Si veis, aquí tenemos lo que son las planchas de rescate, que tenemos dos, atornilladas, tenemos dos. Si vamos a la parte interior, vamos a ver que tiene un gato, simulación de gato. Este gato no es funcional, pero bueno, tenemos el gato ahí. Ya que estamos en el interior, vemos pues que tenemos aquí, a ver si enfoca, una simulación de lo que sería un extintor. Y aquí tenemos lo que son, a ver si lo vemos bien, pala. Tenemos una pala y un hacha, y ahí al fondo la pala. Estas dos simulaciones de herramientas interior, y por el exterior tenemos lo que son los bidones, simulación evidentemente de bidones de combustible o similar, por este lado de aquí. Entonces, bueno, tenemos esta forma y tal. Ya que estamos en la parte de atrás, vemos que tenemos el bumper de plástico duro, tenemos grupos ópticos funcionales ya equipados para poner luces. La calandra trasera también es plástico, no es pegatina. Tenemos la simulación de apertura de puerta, pero solamente simulación. Y el otro grupo óptico. Seguimos viendo un poquito más todo el detalle del coche. Por este lado es exactamente igual. Tenemos, como hemos dicho, pegatinas. Mirad la jaula superior, como se ve. La parte de arriba podemos cargar toda esta zona con lo que queramos, además del hueco trasero, obviamente. Y si lo vemos por delante, tenemos toda esta forma. Tenemos aquí estos embellecedores también, que son de plástico duro, que no vienen en el normal. El snorkel que hemos visto antes, y grupos ópticos delanteros funcionales. Ahí estamos preparados para el tema de LEDs sin ningún tipo de inconveniente. Se pueden poner los LEDs y todo perfectamente bien. Aquí tenéis también lo que es la parte delantera con la simulación de wings. En esta zona tenemos aquí el hueco para poner el wings y la simulación aquí arriba, argollitas, plástico duro, y por abajo podemos ver que tenemos ejes pórticos, tanto delante como evidentemente detrás. Tenemos también el sistema, digamos, adaptado para que no se pierda nada de lo que son la propia geometría. Al elevar el chasis sube el servo, pero está todo adaptado perfectamente para que eso no ocurra. Mirad el espacio libre al suelo que tenemos. Es enorme, me cabe un puño entero y me sobra. Tenemos mucho espacio ahí para afrontar lo que es todo el uso. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la carcasa, porque tenemos los típicos clips de carrocería internos que nos viene haciendo Traxxas en los últimos modelos, y sencillamente dándole aquí por este lado y por este otro que lo estoy buscando aquí, y yéndonos a esta parte, abriendo así y abriendo así, pues la carrocería ya sale por completo y nos deja a la vista el chasis. Y ahora lo que quiero mostraros es la carrocería, para que veáis cómo se ve por dentro. Aquí la tenéis por el interior. Como veis, los sistemas de enganche de clips. Tenemos también aquí sitio para lo que es poner los LEDs. Está preparado todo para los LEDs. No los trae puesto, pero está todo preparado nada más que para ponerlo. En la parte delantera lo mismo. Tenemos preparado los sitios para los LEDs. Aquí están los huecos, como podéis ver. Todo preparado. También el enganche de clips. Veis ahí lo que son los enganches, las cogidas de los espejos de retrovisores. El snorkel, la cogida del snorkel es esa. Y más o menos este es el interior de la carrocería. Y una vez vista bien por dentro, vamos a ver lo que es el chasis. El chasis del High Trail Edition que tenemos justo aquí con nosotros, y que quiero que veáis. La suspensión, como siempre, es deliciosa en Traxxas. Es la habitual, es la GTS. No tiene ahí mucho que decir. Son suspensiones de muy buen tacto, que funcionan muy bien. Y vamos a empezar a ver también los detalles del interior de este chasis, que nos trae pues mucho detalle, muchas cositas para hablar de ello.
De hacia adelante para atrás, pues veis, aquí tenemos un soporte para poner una shorty, una batería shorty. Ahí tenemos el servo que está más abajo de lo normal, porque está con los accesorios del High-Trail para que baje. Tenemos aquí el montante normalmente que iría a los clips, aquí ni nada, obviamente. Tenemos los pasos de rueda, que en este coche tenemos guardabarros, primero para enganchar y segundo aquí tenemos también para poner lo que son luces de roca. Podemos ver aquí un poquito también lo que es la suspensión. Vamos a ver también la parte de lo que es las geometrías del modelo, que ahí tenéis todo el detalle que podéis ver. Y si lo bajamos de nuevo y seguimos viendo detalles por aquí, pues vemos el Titan, el 21TS, el 550, siempre lleva el mismo motor, los crawlers de Traxxas, rotación inversa como hemos dicho. Aquí tenemos el variador, este es el XL5, vamos a darle la vuelta para que lo veáis mejor. Este es el XL5, es waterproof, aguanta hasta 3 S, ahí estaría el sitio del servo del cambio de velocidad, que en este caso, pues, como ya sabéis, no está. Compartimento de la batería y, bueno, conector TRX. Batería, como siempre, que se abre de esta manera. Tenemos dos medidas, lo ponemos así. Y tenemos 23, y si lo giramos así, tenemos 26. ¿Cómo se gira? Así, mirad. Así lo giramos. De esta manera. Tenemos las dos medidas de batería. Bien, vamos a darle de nuevo la vuelta para que podamos ver. Por este lado tenemos lo que es el receptor, la caja del receptor de la emisora. Es una caja bastante estanca. Aquí es la parte de aquí es por donde entran los cables, es la zona de acceso a los cables hacia aquí. Aquí tenemos grasa para que esto sea completamente waterproof y no se pueda acceder por ahí, y esponjita, todo eso tenemos en esa parte. Aquí deberíamos tener los servos de los bloqueos de diferenciales, si fuese un modelo que se pudiera desbloquear y bloquear, en este caso no, estarían ahí ubicados. Vemos la antena, obviamente, y bueno, aquí tenemos también distintos puntos de anclaje para el tema del amortiguador. Está anclado aquí, pero podemos tumbarlo hacia este lado o incluso hacia el otro, y con eso conseguimos que el rendimiento cambie y el funcionamiento de la suspensión trasera cambie en ese aspecto. Vamos a verlo también un poquito por este lado. La parte posterior, bumper trasero. Bueno, pues ahí tenemos un poquito lo que es la parte posterior y por dentro del coche. Y si le damos la vuelta, lo que vemos es lo tradicional en Traxxas. Tenemos links de metal, bolas de metal, los cardanes de plástico, pero de muy buena calidad, la barriga de la Trani muy planita, y bueno, pues la forma de los ejes pórticos. La altura es considerable, eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, la altura de este coche. Y bueno, vamos a ponerle la carrocería para que veáis lo fácil que es. Simplemente hay que buscar un poco la posición y ya lo tenéis. Además, mirad, para aquellos que dudan si este sistema de clips interno, mirad. Jamás se te va a abrir un clip de esto, o casi jamás. Vamos a dejarlo ahí por lo que pueda ocurrir, pero que es suficientemente sólido como para que en ningún caso se suelte. Vamos a volver a abrirlo, lo abrimos aquí, ya lo tenemos fuera. Mirad qué fácil se accede al interior de este chasis. Volvemos a ponerla, encajamos un poquito y ya la tenemos en su lugar. Hobby fans, hasta aquí el vídeo con este coche, con este High-Trail Edition del Sport, esta versión de Sport, que viene con más cositas, con más accesorios. Ya lo hemos visto en profundidad. Este no lo vamos a probar porque se vuelve a Model Spain. Pero bueno, ya sabéis más o menos cómo funciona. Habéis visto los High-Trail en otros modelos y también habéis visto el Sport. Así que tenéis una idea, si miráis los vídeos anteriores que tenemos High-Trail y que tenemos el Sport, podéis hacer una idea un poco de cómo esto va a funcionar de bien. Nada, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, siempre dale fuerte like, suscribíos si no lo estáis y tocad la campanita para activar las notificaciones. Y ahí abajo, en la descripción del vídeo, os dejo un enlace de compra para esta máquina a la tienda de Model Spain, que bueno, ya sabéis que son distribuidores oficiales de la marca. Volvemos enseguida con otro vídeo porque esto no acaba aquí. Seguimos con más y más, así que no os vayáis muy lejos porque nada, estamos de regreso, hobby fans.